La hiperamonemia se define como concentraciones elevadas de amonio en la sangre, algo que puede ser sumamente grave para el desarrollo de los individuos, especialmente en los recién nacidos, debido a que el amonio es una fuente importante de nitrógeno para la síntesis de aminoácidos, y cuando las concentraciones de amonio son elevadas se convierte en un compuesto tóxico para el cuerpo. Para esto, la correcta biosíntesis de la urea es necesaria y evitar una síntesis inadecuada de la misma y la acumulación de amonio en todas las células del organismo. En el tema de la hiperamonemia hablaremos también sobre la epidemiología, que presentan en forma secundaria por aumento de la producción de amonio, como la hemorragia gastrointestinal o disminución de la eliminación, como ocurre en errores innatos del metabolismo, principalmente en aquellos con defectos en el ciclo de la urea, insuficiencia hepática o fármacos. Los valores normales de amonio dependen del laboratorio por la definición de la hiperamonemia. Varía de acuerdo con la edad del paciente. En forma general, se establece como hiperamonemia valores superiores a 40 y en el recién nacido se consideran los valores superiores a 110 a 150. En esta diapositiva hablaremos de que la hiperamonemia puede ser congénita y adquirida. Entre causas de la hiperamonemia congénita se encuentran los errores innatos del metabolismo que causan acidemias orgánicas, defectos de oxidación de ácidos grasos. La hiperamonemia adquirida es causada por persistencia del conducto venoso, que presenta hipovolemia, falla cardíaca congestiva, asfixia perinatal, infecciones por gérmenes productores de la ureasa, tratamiento con ácido valproico, desnutrición y falla hepática del origen tóxico y infeccioso y síndrome de Reye. Esta enfermedad de la hiperamonemia es una urgencia metabólica que cuando no es diagnosticada y tratada de manera oportuna produce graves secuelas de tipo neurológico y puede ocasionar hasta la muerte. En esta tabla hablaremos sobre el porcentaje de la hiperamonemia que se presenta en las edades en el masculino y en el femenino. Bueno, con un bajo porcentaje se presentó a la edad de los 12 y 14 años, pero en sí el género masculino se presentó con un alto mayor porcentaje. Eso indica que los niños presentaban más esa infección que las niñas y por eso obtuvieron un 4.76% los niños de 12 a 14 años, aunque nada más lo presentó el grupo de femenino, y con el 19% lo presentó con una mayor parte el masculino, que son menores de 6 meses, con el 19.4%, y bueno, con el alto porcentaje lo presentó los lactantes mayores de 1 a 6 años, que lo llegó a presentar el masculino con el 6 y un femenino con el 4, y eso lo llegó a representar con un mayor porcentaje, con el 47.61%. Bueno, en esta gráfica hablaremos sobre la hiperamonemia, en que se fueron realizando muestras citológicas en los niños que fueron evaluados sobre esta enfermedad de la hiperamonemia. Los más frecuentes fueron con el 33% la toxicidad de los medicamentos y el 23% en las hepatitis virales, en el viral A, y con un 19.4% entre los niños con error innato del metabolismo. Con el 9.52% se refleja otros tipos de virus. Con el 4.76% se presenta
la hepatitis autoinmune, y con el 4.76 la urosepsis. Bueno, en sí los medicamentos que ocasionaron toxicidad, que fueron el ácido valproico en 4 niños, en uno de el fenobarbital. En uno de esos niños con intoxicidad por ácido valproico se desarrolló insuficiencia hepática con hiperamonemia moderada. Todo esto del tratamiento fue en pacientes internados que se presentaron en la etapa aguda del diagnóstico y llegaron a presentar hiperamonemia leve y moderada. Síntomas característicos. Cualquier persona de cualquier edad que presente cualquiera de los siguientes síntomas debe someterse a una pronta determinación de plasma con amoníaco. Los principales síntomas son encefalopatía aguda inexplicable, enfermedad neurológica aguda, sospecha de sepsis en un recién nacido, retraso en el desarrollo de causa desconocida, vómitos recurrentes, insuficiencia hepática aguda, transminación elevadas de causa desconocida, ataxia, dolor de cabeza, coma o estupor. Síntomas psiquiátricos, adversión a la proteína. Esos son algunos de los síntomas. Condiciones en las que se desarrolla esta enfermedad puede ser por el aumento en la producción de amonio, teniendo como hemorragia digestiva, uso de corticosteroides, un trauma, la nutrición parenteral total, infecciones por microorganismos degradadores de la urea y mieloma múltiple. Así también puede ser por la disminución de la eliminación del amonio. Este puede ser por insuficiencia hepática fulminante, corticocircuitos ortosistémicos o fármacos, dentro de los que destacan los salicilatos, glicina, valproato, carbamazepina, ribavirina y pirimetina. También puede ser en los errores innatos del metabolismo, dentro que podemos encontrar la deficiencia de ornitin transcarbamilasa, deficiencia de la síntesis de carbamil, acidurias orgánicas y alteraciones en la oxidación de ácidos. Las condiciones físicas en las que puede desarrollarse esta enfermedad es cuando los astrocitos aportan a las neuronas adyacentes adenosina 5-trifosfato, glutamina y colesterol. Las neuronas se metabolizan la glutamina a glutamato, un neurotransmisor que activa los receptores en el metil de aspartato. Posteriormente a su liberación sináptica, el glutamato es reciclado por los astrocitos a glutamina. Cuando los niveles de amonio se elevan de forma aguda en el cerebro, la conducción de los astrocitos y de las neuronas se afecta. Los astrocitos metabolizan el amonio a glutamina. Como consecuencia se presenta una elevación de la osmolaridad intracelular que causa edema y pérdida de los astrocitos. Esto liberando citocinas inflamatorias como factor de necrosis tumor alfa, interceleulina o interferón. En los astrocitos remanentes se presenta una inhibición de la deshidrogenasa alfa-cetoglutarato mediada por amonio y depleción del ácido carboxílico, necesarios para la síntesis de la glutamina, causando por consiguiente parálisis del ciclo de Krebs. La disminución de la expresión de los receptores de glutamato en los astrocitos induce un aumento en sus concentraciones y pueden presentarse crisis convulsivas, aumento en el flujo sanguíneo cerebral, pérdida de la autorregulación cerebral efectiva y desarrollar de edema cerebral e hipertensión intracraneal. El edema cerebral y la herniación generalmente se presentan cuando los niveles arteriales de amonio son mayores de 200 mol sobre litro. En los pacientes que presentan hiperamonemia crónica, el amonio se metaboliza de manera eficiente en el músculo y el lecho esplácnico, como menor efecto deleterio en el cerebro, ya que no hay aumento agudo de la osmolaridad, lo que asocia a una regulación a la baja de los receptores N-metil de aspartato y menor
a neurotoxicidad por glutamato. Podemos encontrar también que las personas sanas lo pueden experimentar y esto se debe en circunstancias extremas como puede ser una ingesta excesiva de proteínas para la construcción de su cuerpo. La nutrición parenteral también con alto contenido de nitrógeno puede causar hiperamonemia, esto causando una lesión grave como una fractura ósea. Los niveles altos de amoníaco pueden ser causados por una mayor producción de este mismo, que puede ocurrir durante infecciones o posteriormente a ellas, también causando que el paciente se encuentre en un estado catabólico o tiene una disminución de la eliminación de amoníaco como lo vimos anteriormente. En el periodo posparto también puede desencadenarse esto confundiéndolo con una psicosis posparto, que sería totalmente un error. También se asocia a trastornos hereditarios del metabolismo de aminoácidos y ácidos orgánicos. En el diagnóstico de la hiperamonemia, la evolución inicial de los pacientes en quienes se sospecha hiperamonemia consiste en determinar una vez más las sospechas confirmadas. Para eso se necesita realizarse ciertos estudios de laboratorio para determinar su etiología, entre los que se encuentra la prueba del funcionamiento hepático, pruebas de coagulación, ultrasonido hepático, tomografía axilar computarizada de abdomen. Entre ellos principalmente algunos estudios o algunos análisis del funcionamiento hepático más frecuentes son alanina transaminasa, ALT, aspartato transaminasa, fosfatasa alcalina, albúmina y proteína total, bilirrubina, gamma glutamil, transferasa, lactato deshidrogenasa y tiempo de protropina. ¿Cómo se mide? Principalmente se mide en el perfil hepático. Los marcadores séricos se buscan de realizar el perfil hepático. Pueden variar dependiendo del tipo de laboratorio. Entre ellos encontramos lo que es la albúmina, que el rango normal es de 3.4 a 5.4 GDL. La fosfatasa alcalina, los valores normales se sitúan en el intervalo de 44 a 147 ULE, aunque varía en función de la edad y del sexo. Transaminasa alcalina, entre los valores normales son de 5 a 60 ULT. Aspartato el rango normal es de 10 a 34 UL. Transminasa es de 5 a 80 ULL. Bilirrubina, los valores normales de los tipos son bilirrubina directa, que es de 0 a 0,03 mgdl, bilirrubina indirecta de 0,3 a 1,19 mdl. El tiempo de protropina TP, el índice internacional normalizado, establece los valores normales de 0,08 a 1,1. Entre ellos también encontramos lo que es los tiempos de coagulación. Esta prueba determina mide más que nada el tiempo en formarse un coágulo en la muestra de sangre. Un coágulo es una masa espesa de sangre que produce el organismo. Entre ellos encontramos lo que es el TP, TPT y el TP. En el término de PT es una prueba para evaluar el tiempo que tarda en la sangre en coagulizarse. Esto ayuda a establecer a una persona si tiene problemas de sangrado. Por ejemplo, en algunos pacientes con hemofilia, y más que nada que estamos hablando de esta enfermedad, puede haber algunos riesgos de coagulación. Otros estudios también que están contemplados
sería lo que es la tomografía computarizada, conocido también como TAC, en el abdomen. Esto ayuda a determinar, más que nada, en este estudio se descarta alguna anomalía por medio de imágenes, que es lo que es la tomografía computarizada del TAC, para detectar algunas enfermedades, por ejemplo en el intestino, en el colon, otros órganos internos, o también principalmente aquí para descartar cómo está el hígado. Esta prueba se utiliza para determinar cuál realmente es la causa de dolor. Otra de las pruebas es de las pruebas principalmente también de amoníaco. Se puede usar para diagnosticar y vigilar las afecciones que causan los niveles de amoníaco altos, como es la encefalopatía hepática. Ocurre cuando el hígado está demasiado enfermo o dañado para procesar bien el amoníaco. Cuando esto ocurre, el amoníaco se acumula en la sangre y llega al cerebro. Esta muestra se realiza tomando una muestra de sangre en una vena del brazo con una aguja pequeña. Después se inserta la muestra, se extrae lo que es la muestra, se coloca en un frasco o en un tubo llamado tubo de ensayo para realizar el estudio. También esta prueba también se le realiza a lo que es el recién nacido para determinar también el tipo o si tiene alguna anomalía o que pueda tener a futuro, o principalmente si se sospecha esta enfermedad. En esto se realiza a los recién nacidos tomando una muestra en el taloncito, como la prueba de tamiz, y se recogen las muestras de gotitas de sangre y se coloca para llevarlas al estudio. También existe lo que es el diagnóstico diferencial. Se dice que en caso de que no fueran suficientes esos estudios para determinar la etiología, o se deberán sospechar errores innatos del metabolismo, entre otros. Para ello se deben realizar las siguientes determinaciones en su orina: lo que es la citrulina, la glutamina y el ácido arconosúnico. En la citrulina se dice que es la concentración plasmática de la citrulina, que se puede evaluar la masa funcional de eritrocitos a identificar cuadros de deficiencia intestinal, ya que el intestino delgado es la principal fuente de la citrulina circulante. La glutamina, en ellos se dice que son los niveles bajos que se asocian con las alteraciones de la función inmune, con cambios en la estructura y función de la mucosa intestinal y del tejido linfático, asociada con disminución de la capacidad oxidante y con modificaciones de la sensibilidad a la insulina.